Hola, buenas, ¿cómo están? Acá les habla Flor desde Floriciendo y acá me estoy preparando para continuar la segunda parte del video de transexualidad, transgénero, disforia, ideología, etcétera. Así está titulado. Esta es la parte, vamos a decir, más como más específica de ese video. Igual estaría bueno que primero vean esa parte y luego vean esta, pero tampoco es una cosa que sea excluyente. Así que vamos a comenzar. Para esto, como ya había comentado, hice una pequeña, muy breve investigación de tres personas que fueron las primeras personas, bueno, las primeras personas conocidas, las primeras personas que fueron, que comunicaron, que visibilizaron este tema dentro de esta franja en la que yo mencionaba que es el año 1948, ¿vale? Que es el punto más álgido de Plutón en Leo, ¿vale? Pero, sin embargo, estas personas, todas, las que voy a mencionar, son tres personas, todas están dentro de este margen. Es decir, por ejemplo, la primera que vamos a ver es Lili Elbe, ¿vale? Que, por ejemplo, es la que en el correr del tiempo sería la más veterana, ¿vale? De todas. Nació en 1882. Todavía para ese entonces no había entrado ni siquiera Plutón en Cáncer, pero muere en 1931, precisamente en los últimos grados de Plutón en Cáncer. Es decir, que vamos a decir que es este personaje el que vamos a conocer, esta persona, este personaje, ambas cosas, digamos que sería como un antecesor del periodo al cual hago referencia en el primer video, que es Plutón en Leo, ¿vale? Así que vamos a comenzar con esta persona. Luego vamos a pasar a Michael Dillon, ¿vale? Que nació en 1915, estando Plutón en Cáncer, y falleció en 1962. Es decir, que prácticamente toda su adultez la vivió en ese Plutón en Leo. Y este es el personaje que nos va a parecer más interesante para comprender esta cuestión, ¿no? Y luego, por último, digamos, la más cercana a nuestra contemporaneidad sería Christine Jorgensen, no sé si está bien dicho, Jorgensen, tampoco sé cómo se pronuncia. Él nació en 1926 y falleció, es decir, en 1926 estamos en el Plutón en Cáncer y falleció en 1989. También el mismo caso que Michael Dillon, o sea, nacen en Plutón en Cáncer, viven todo el tiempo de Plutón en Leo y luego fallecen, algunos dentro de ese periodo, otros después. Bueno, a ver, hay varias informaciones de las que tengo acá, sobre todo lo más curioso es que está todo muy transparente y bueno, no es información que yo he encontrado en internet, la verdad, me refiero a que no hay divulgación de esta información. Sí, claro que está en internet, obviamente, porque la saqué de internet, pero me refiero que todo lo que he visto sobre debates, investigaciones, em, puntos de vista de personas que son también, que hicieron el cambio de género, el cambio de sexo, perdón, em, pues no ha aparecido otra información, por lo menos no la he visto. Si lo han visto ustedes, si me quieren dejar videos donde aparezcan estas personas que acabo de mencionar, donde se les haga referencia, donde se las tenga en cuenta, etcétera, considerando que son las primeras visibles, vuelvo a repetir, bueno, bien. Así que como dije en el primer video, este es un tema del que todos somos parte, así que es conveniente escuchar con una mente abierta y no pensando, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, porque en algún sentido seguro que tiene que ver. A ver, vamos a comenzar con Lili Elbe, ¿vale? Yo lo que voy a hacer por cada una de estas personas es que vamos a ver algunos aspectos que yo elegí de sus cartas natales. Obviamente todas estas cartas natales están levantadas sin hora, ¿vale? Están levantadas con hora desconocida. Pero hay elementos que igual no los vamos a poder ver. Por ejemplo, los aspectos. Es decir, claro, no podemos ver las casas, efectivamente, porque no tenemos hora, pero vamos a poder ver aspectos, o sea,
cuadraturas, oposiciones, conjunciones, etcétera. Que es precisamente lo que voy a poner foco, porque además de que es por lo que más me apasiona, porque tiene mucho sentido prestar atención a estos aspectos para la temática que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, Lili Elbe nació en Dinamarca. eh, bueno, perdón, voy a ver lo que tengo acá escrito. Nació en Dinamarca. La mayoría de las operaciones se las hizo un año antes de fallecer, en 1930. Una de ellas, de estas operaciones, pues fue el trasplante de útero, un trasplante de útero. Bien interesante esto, la verdad que me impactó porque hasta ahora yo no había escuchado trasplante de útero, ¿vale? Eh, y bueno, y tras este trasplante que fue fallido, podemos entrar en este tema, porque gente que ha recibido trasplantes de órganos en general, hay muchos casos de personas que rechazan los órganos, y aún considerando que son órganos, entre comillas, que compartimos ambos sexos, ¿no? Por ejemplo, riñones, hígado, páncreas, corazón, ¿no? Y entonces imaginemos un órgano que no, o sea, un órgano que no, digamos, anatómicamente no estaría en tus células, menos todavía podrían reconocer un órgano como tal. Bueno, esto lo dejo como para reflexión, ya, porque bien saben que una cosa es hacer una reconstrucción estética y otra cosa es cuando sacamos elementos orgánicos o ponemos elementos orgánicos en el cuerpo, ¿no? Este fue un caso. Lili Elbe nació en diciembre del 82 y falleció en septiembre de 1931, ¿vale? Como dije, ahora, eh, fue una de las primeras personas conocidas en recibir una cirugía de afirmación de género, una de las primeras, ¿vieron? No es la primera. En ese entonces se conocía como cirugía de reasignación de sexo, exactamente, ¿vale? Eh, Anteriormente su nombre era Einar Wegener. eh, Luego tenemos, espérense, espérense, que se me fue lo que tenía preparado acá. Vale, vamos al tema particular, ¿vale? No vamos a hablar de la historia, digamos, la historia de cada persona en sí, porque obviamente hay una historia que es válida siempre para llegar a. Lo que queremos ver es el trasfondo, ¿vale? Eh, este hombre, ¿sí? Que habitualmente se vestía de mujer, ¿vale? Iba a las fiestas vestido de mujer, etcétera. En un momento, bueno, inició este proceso. Y ahí entramos en el tema de la cirugía. Lili viaja a Alemania para realizarse una de las cirugías, que en ese momento era muy experimental, imagínense, ¿no? Se llevaron a cabo 5 operaciones en un periodo de 2 años, o sea, bastante intenso, ¿no? El periodo de operación. Eh, vale, primero se quitaron los órganos internos, etcétera. Luego, el resto de las cirugías, eh, la segunda intervención, por ejemplo, fue el trasplante de ovario, ¿vale? Ahí empieza la cuestión que estoy diciendo orgánica. También recordando que eh, los ejes de signos fijos, como son Leo, Acuario, que ya lo comenté en el video anterior, y también Tauro y Escorpio, precisamente es como un poco la cruz del mente-cuerpo, ¿vale? Vendría a ser como la unificación entre la mente y el cuerpo. Así que bien interesante porque en toda esta situación, en toda esta temática, una de las cosas que, digamos, se quiere resolver, vamos a decir, de alguna forma, algo que es del eje mental en el eje corporal. Es decir, perdón, es decir, Tauro Escorpio, ¿no? Pero también recordemos que de estos 4 signos, Escorpio y Acuario sería como esa parte como más invisible. De hecho, Escorpio tiene que ver con las enfermedades mentales en general, todas, absolutamente todas, lo que podemos entender como distorsión de la realidad.
y Tauro y Leo sería como esa manifestación más física, ¿vale? De las vivencias, de las experiencias de vida, ¿vale? Pero claro, obviamente están determinadas. Ahora, si nosotros estamos confundiendo, invertimos los ejes, es decir, tratamos enfermedades mentales como enfermedades corporales, perdón, con resoluciones corporales, o tratamos, como dije en el video anterior, eh, ideas, percepciones egoicas como ideologías, ¿vale? Pues ahí podría entrar una de las cuestiones de distorsión en este tema, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tema importante respecto a esto? Se comenta que Lili Elbe podría, probablemente era intersexual, ¿vale? Y podría haber sufrido un síndrome que se llama Klein, Klinefelter. Bueno, no investigué, pero demasiado de esto, ¿vale? Sí comentaban que la mayoría de las afecciones intersexuales no fueron bien estudiadas y que justamente se clasificaron bien después de la muerte de Lilly, ¿vale? Estamos hablando de que nació en 1881. Eh, vale, lo que sí se comentaba es que tenía rasgos faciales que eran femeninos, ¿vale? Por eso es lo que estoy diciendo de la intersexualidad. Pero igual, no nos vamos a meter en este tema en el sentido de que sí importa el tema del rechazo a la identidad, es decir, el rechazo al ser un hombre, ¿no? Es de eso de lo que estamos hablando. Al nacer como hombre, el rechazo, ¿vale? Acá entraría otra cuestión, que es también una forma de leer esto, que es las casas de fuego, que son la casa uno, la casa 5 y la casa 9 en astrología. Precisamente la casa uno es nacer, y nosotros, digamos, según con qué sexo nacemos, es que justamente el nacer luego se convierte en el ser. Es decir, hay una construcción que está atada, asociada análogamente con esa casa uno. La casa 5 justamente, que es el ser en sí, está análogamente asociada a Leo, por eso es que lo estoy mencionando, nacer y ser, ¿no? En estas cuestiones lo que pasa es que hay como un quiebre entre el nacer y ser, es decir, realmente uno cree, piensa, asume que puede ser dos cosas diferentes, es decir, que no tienen conexión, o sea, que yo puedo nacer y no ser, ¿vale? O al contrario, que hay algunos que nacen y son y todo bien y otros que no. Esto viene de lo que acabo de mencionar, de la distorsión de los ejes, ¿vale? Eh, bueno, vamos a ver entonces la carta y el aspecto que yo vi de esta carta particularmente es la luna cuadratura Saturno, ¿vale? Para algunos que ya puedan saber algo de astrología, eh, la luna cuadratura Saturno es un aspecto precisamente de represión, ¿vale? Emocional en muchos casos, y además considerando que la luna es un elemento femenino, bueno, podemos intuir que quizás la vivencia de Lili, de todo lo que era pues esta vivencia más en el plano emocional de la situación y de su percepción, eh, cuando hablamos de Saturno siempre hablamos de un exceso a veces de juicio, ¿vale? Es como, esto no debería ser así, ¿vale? No debería sentirme así, debería sentirme así, ¿vale? Saturno, allí donde está, genera un poco esta visión intransigente que nos lleva, por supuesto, a tomar decisiones, ¿no? En la vida. Así que esto por un tema. Luego, si pensamos en los arquetipos, pensaríamos en precisamente un padre, por ejemplo, una figura de un padre autoritario. Esto es algo que estoy segura, pero completamente segura que se da en muchos casos de cambio de sexo, o sea, una figura de padre, eso, intransigente, que no importa lo que sientas, que no importa cómo estés viviendo esto y que se ve representado muchas veces en la relación entre el padre y la madre, como figuras de apoyo, ¿no? Figuras de apoyo que se desafían.
una a la otra, ¿no? Eso es un registro arquetípico que nos puede quedar. Entonces, cosas así como para tener en cuenta, que vamos a ir recabando. Si me dan un instante, que se me va esto. Vale. Bueno, característica como vamos a decir general de que vamos a ir tomando de cada carta de estas tres cartas es que justamente en la carta de Lili no hay agua, absolutamente no hay agua, y ahora sí, con más sentido tiene, voy a hacer énfasis en esa luna cuadratura Saturno, y precisamente porque lo que más tiene en su carta es tierra. Recordemos que el elemento tierra también nos lleva a la rumiación, es decir, a rumiar mentalmente muchas cuestiones, ¿no? Ahora, respecto a la muerte, antes de leer la luna cuadratura que tengo para compartirles, luna cuadratura Saturno, en 1931, Lili tuvo una operación que consistió en la implantación de un útero, ¿vale? Y posteriormente la construcción de una vagina. Ambos eran procedimientos experimentales, sin embargo, su sistema inmunológico rechazó el útero trasplantado y desarrolló una infección. ¿Vale? Em, a ver, ¿qué es lo que me parece interesante? Primero que las infecciones son enojos, ¿no? Teniendo en cuenta que además, justamente la luna de esta persona está en Leo, está en un signo de fuego, que además tiene que ver con el reconocimiento y demás de quién soy, justamente, pues tiene bastante sentido. O sea, obviamente que la infección se va a generar igual, ¿no? O sea, quiero decir, no es que solo por tener luna en Leo va a generar una infección, pero en este contexto en el que tenemos una luna cuadratura Saturno, un Saturno además en Tauro, bien interesante esta carta porque tiene los dos signos de lo que te acabo de mencionar, ¿no? Tiene a la luna en Leo y Saturno en Tauro. Así que, dicho esto, vamos a leer, ¿no? Por lo general, la luna cuadratura en cuadratura Saturno produce sentimientos de melancolía e infelicidad, ¿vale? Por supuesto que esto va de acuerdo al resto de la carta, ¿vale? Pero vamos a tomar algo porque si no, no podríamos hablar nunca de nada tampoco. Entonces, esta cuadratura o este tipo de cuadratura suele tener el efecto de hacer, por ejemplo, que se aferren al pasado, ¿sí? O personas relacionadas con él. Acá podríamos aparecer a algún evento que haya vivido, por ejemplo, Lili en la infancia, perfectamente, ¿vale? Eh, con frecuencia existe lo que se llama complejo materno, ¿vale? O algún tipo de inhibición que se deriva de la primera infancia, justamente. Que de alguna manera la persona siente que está prisionera emocionalmente de ese pasado, ¿vale? Puede ser recuerdos angustiosos que también lo que hacen es limitar, porque Saturno tiene que ver con limitar, limitan la posibilidad de encontrar felicidad en el presente, ¿vale? Justamente, una de las cosas que tiene que hacer el individuo cuando tiene esta cuadratura es tomar responsabilidad, ¿no? O sea, tomar responsabilidad en el sentido de que no, lo que vivió en el pasado no tiene por qué repetirse en el presente, ¿no? Además, Saturno tiene esta dualidad de que podemos digamos, interpretar la realidad o al contrario, digamos, negarla, ¿no? También puede pasar con una cuadratura con Saturno. Vale, también está asociado esta cuadratura a, por supuesto, que uno cuando se queda pegado en el pasado, una de las cosas que puede suceder es que haya depresión. O sea, se deprime, ¿vale? Pero bueno, siempre digo esto, que vale, es redundante, pero la depresión justamente es depresión, me parece bien interesante para justamente observar una luna cuadratura Saturno, porque Saturno tiene que ver con la presión, ¿vale? Tiene que ver con la tolerancia a la presión, con un sentido de utilidad en la vida, y también tiene sentido perdón, tiene que ver con eh, ejercer presión para no eh, ver algo, es decir, para no ver una realidad, ¿vale? Esa presión, en este caso, la ejercería sobre su cuerpo, justamente, que es también todo lo lunar, ¿vale? Toda la experiencia corporal. Eh, bueno, vieron, acá vamos viendo algunas cositas. Después, vamos a ver en el caso de los hombres, ¿vale?
Justamente puede crear dificultades para tratar con el sexo opuesto, ¿vale? Porque se puede sentir incómodo y tímido en la presencia y esta cuestión de retraerse, que es muy saturnina, y evidentemente también acarrea consecuencias que también bueno, puede verse representado en su vida romántica. La misma tendencia también puede conducir a complejo de inferioridad, ¿vale? Eh, Justamente es como ser enemigo de sentirse, ¿no? Como que uno mismo es el que se está machacando a uno mismo, ¿no? Carente de confianza en sí mismo, etcétera, ¿no? Después, justamente, la propia satisfacción romántica puede no ocurrir hasta que no se da cuenta la persona que el tiempo pasa y que cada día hay justamente nuevas oportunidades, ¿no? El tema del tiempo se vive de forma muy pesada, vamos a decir, ¿vale? Acá tenemos el primer caso, entonces, Lili, Elbe, ¿vale? Que voy a mencionar algunos aspectos, entre ellos está la Luna en cuadratura Saturno, pero la misma Luna la tiene en cuadratura Neptuno también, ¿vale? Que es bastante importante para todo lo que viene a ser vinculado con estados psicológicos alterados, que puede ser usado para el bien o usado para el mal, en el sentido de que puede llevarnos a tener mucha conciencia sobre algo o también nos puede llevar a tener mucha inconsciencia sobre algo, dependiendo de las decisiones inconscientes que estamos tomando también respecto a ese tema. Entonces tenemos, primera característica, no hay agua, mucha tierra, ¿vale? Y tenemos esa luna cuadratura Saturno. Vamos con el segundo caso, que es Michael Dillon. Un segundito que tengo que cargar acá. Como dije, Michael Dillon es el caso prácticamente más interesante que vi de estos tres. Más interesante, más intenso también en cuanto a su vida, impresionante. Y bueno, también vamos a tomar otro aspecto interesante dentro de esto. Como dije, Michael Dillon nació en 1915 y falleció en 1962. Él nació en Inglaterra y murió en la India, que además tiene una explicación por qué murió en la India, ¿vale? Bueno, Michael Dillon. Lawrence Michael Dillon, porque recordemos que esta persona, que es una mujer, hizo el cambio de sexo y se vivió el resto de su vida como un hombre, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ir lo específico, ¿vale? Que es todo el tema del cambio de sexo específicamente, la historia la pueden encontrar en internet, la historia de todas estas personas igual, con los nombres. Lo voy a dejar en la descripción. Eh, Me olvidé. Para, ¿dónde lo puse? Mm, Bueno, aparentemente acá la historia de Elon, la vida pasada, fue revelada la vida pasada de Elon como mujer de una forma que no fuera más agradable, la verdad, ¿vale? Además, dato importante, ¿no? Dillon vivía como hombre, ¿vale? Y no había tenido que explicar nunca su transición de género. Justamente, en 1953, ¿sí? 1953, solicita el cambio de nombre que aún en dos artículos. Ahí enumeraban todavía su antiguo nombre y sexo, ¿vale? Hay una cuestión acá asociada a él que era de, bueno, esto de los títulos de varón y tal, ¿vale? Y aparentemente él tenía un hermano, entonces como que le tocaba ese título, bueno, todo un tema. Dillon ahora justamente listado como hermano, como hermano del varón, en lugar de la hermana, se convirtió en el heredero inmediato de la baronetía, ¿vale? Pero en mayo de 1958 se descubre en la prensa noticias de la vida pasada como mujer. Se había descubierto una discrepancia entre los dos libros de la nobleza. Eh, pero su antiguo nombre y sexo aún estaban incluidos en
en el otro artículo. O sea, parece ser que había un documento oficial que mostraba un sexo de la misma persona y otro, ¿no? Entonces ahí hubo una discrepancia, eh, lo cual Dillon declara a la prensa que era un varón nacido con una forma grave de hipospadias. Esta es la parte bien interesante. Esto no lo dicen porque sea verdad. La hipospadia es una malformación común en el desarrollo fetal del pene, en la cual la uretra no se abre desde su ubicación habitual en la cabeza del pene, ¿vale? ¿Qué pasa? Acá aparece una persona, considerando que Michael Dillon se hace 13 cirugías de cambio de sexo, acá aparece una persona que parece que le explica, le asesora y le dice, bueno, si vos decís que tenés esto, que tenés hipospadías, como que vas a zafar, ¿viste? Entonces, bueno, Dillon declara esto, que tiene hipospadías y que se había sometido a una serie de operaciones para corregir la condición después de que comenzó a mostrar rasgos masculinos, ¿vale? Em, Vale, ahí hay todos unos temas con la sucesión de la parte de la nobleza, bla, bla, bla. Entonces, Dylan encuentra angustiosa la repentina revelación de su transición, ahí se aparta de todos sus colegas durante un tiempo, y entonces él evidentemente se deprime porque imagínense lo que fue, ¿vale? Se deprime ante ese choque, ¿no? Vieron que hay toda una cuestión de la, ¿cómo puedo decir? Para estas primeras personas sobre todo, ¿vale? Pensemos que todavía estamos en Plutón en Leo. Leo está debajo de la línea descendente, o sea, hay cierta oscuridad todavía respecto al tema, o sea, el ocultismo, cuando hablamos de ocultismo hablamos de algo que está oculto, ¿vale? Ahora que estamos en Plutón Acuario es prácticamente todo lo contrario, es como que sale a la luz, ¿vale? Estamos hablando de algo que es visible para todos, prácticamente, cualquier persona que busque este tema hoy lo encuentra. Sin embargo, estoy segura que en este momento no. Es decir, seguramente estas personas no sabían si habían otras personas que estaban haciendo lo mismo porque no se comentaba, ¿vale? Y por eso quiero mencionarlo, porque este es el origen de esto que estamos viendo hoy, no es que está separado. Tiene origen en estas vivencias que tenían estas personas de manera individual, porque lo que queremos ver es cómo surge, porque ante el colectivo está el individuo, no puede ser al revés, ¿vale? El colectivo no construye individuos, es al revés, los individuos construyen colectivos. Entonces estas personas son parte de este proceso. Entonces ahí se deprime y ahí viene la parte interesante de Michael Dillon que vive una crisis existencial, ¿vale? Y se va a la India y permanece ahí algunos años para como que bajar la atención de la prensa, ¿vale? Toda esta cuestión que había sucedido. Eh, vale, ahí él creo que se queda dedicado al budismo, ¿vale? Eh, Algunas personas en India ya sabían de esta situación, en realidad, que había sucedido, y, espérense que me perdí otra vez, a ver, vale, entonces ahí en India, bien a pesar que estaba en otro lugar completamente diferente, para evitar la tensión que conllevaba su identidad actual, o sea, su nombre, Dillon, Michael Dillon, Dillon decidió cambiar su nombre. O sea, esta es la parte que me pareció interesante de este caso. O sea, él se va a la India, obviamente porque está buscando paz, ¿vale? Y en esa búsqueda de paz se cambia el nombre. Hay un maestro que él se encuentra, un maestro que era un monje inglés llamado Sangarashita, bueno, y espero que lo haya dicho bien, le da el nombre a Michael Dillon de Hibaka, ¿vale? El mismo nombre que tenía el médico de Buda. Bueno, ahí él permanece durante los primeros meses. Bueno, no lo dejaban, por ejemplo, leer en la biblioteca, leer los libros de la biblioteca, etcétera, ¿no? O sea, la única persona, digamos, que lo avalaba, vamos a decir, dentro de este templo, vamos a decir, era este médico que lo había ayudado, el médico inglés, ¿vale? Eh, bueno, bueno.
A ver, acá vamos a la parte un poco ahí, ¿no? Hibaka, que es en realidad Michael Dillon, asume una vida de pobreza y dona todo su patrimonio, toda la herencia y todo esto a las personas que él consideraba más necesitadas, ¿vale? También renuncia a su lugar de nobleza. Yo ya mencioné anteriormente que era como, bueno, su linaje venía por ahí. Eh, vale. Entonces acá dice, estaba interesado en perseguir una ordenación superior, pero se enteró de que la tradición Theravada, es esta donde él estaba en la cuestión del budismo, no permitía que nadie del llamado tercer sexo se ordenara. Pero qué interesante que esta cosa de llamarlo tercer sexo, porque vieron que nosotros estamos en esta cuestión binaria, ¿no? Y sin embargo aparece este concepto de tercer sexo, ¿no? Como si fuera precisamente, o sea, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Lo llaman así. Sin embargo, efectivamente, el cambio de sexo es de sexo femenino a masculino, de masculino a femenino. Eh, pero bien interesante, lo menciono esto del tercer sexo, porque vieron que también dentro de la ideología está, dentro de la ideología, por ejemplo, la ideología woke, está el no binario, ¿no? O sea, es decir, el que no es ni una cosa ni la otra, es las dos o no es ninguna, ¿vale? Esto podría tener que ver con eso, quiero decir, no es casualidad que aparezca este concepto para mencionar en un momento en el que todavía, como dije, estaba todo muy oculto. Bueno, voy a ir a la parte de muerte y legado, ¿vale? Él escribe un manuscrito que es autobiográfico titulado Out of the Ordinary y se lo envió por correo a su agente literario. Bien, en este manuscrito, de hecho, está toda su historia, ¿no? Vale. Em, vale. Parece ser que no se entiende mucho por qué murió Michael Dillon, ¿vale? Él lo había ocultado de la resignación, esto es algo importante. O sea, imagínense toda una vida huyendo de algo. Básicamente, para mí Michael Dillon es un buen caso. Anteriormente vemos un primer caso de Lily Elbe en el que vemos, yo no sé cómo fue, pero fue una muerte joven, ¿no? También. Es decir, eh, muchas personas que hoy se están haciendo cambio de sexo y no mueren, es decir, no mueren en el acto ni mueren a los años, o sea, van a morir más jóvenes, pero tienen una esperanza de vida. Es gracias a estas personas que fueron parte de experimentos que también tenían un trasfondo político, porque hay uno de los cirujanos que yo investigué, eh, que se llama Magnus Hirschfeld, que después lo vamos a ver. No, perdón, se llama Harold Gillies, que es el padre de la cirugía plástica, que fue precisamente el que le recomendó, bueno, a ver, un poquito de Harold Gillies, ¿no? Harold Gillies vendría a ser el que, bueno, era un cirujano que en realidad él era cirujano para las personas que habían ido a la guerra para reconstruir, ¿vale? O sea, vieron que tiene un fin humanitario, ¿vieron? Ahí está la parte, como digo, de Acuario. Si bien estaban en tiempo de Plutón en Leo. Es decir, bueno, a ver, las personas que venían de la guerra venían con estrés postraumático y necesitaban, por una cuestión psicológica de sanidad, poder mirarse al espejo y reconocerse, ¿vale? Lo más parecidamente posible. Por eso este hombre se vuelve nombrado así, porque ese sería, o sea, el principio de poder reconstruir un rostro utilizando los mismos elementos que tiene ya el propio rostro, o teniendo que hacer injertos, etcétera, es después en lo que se basan todas las cirugías de cambio de sexo. Pero esta persona, justamente Michael Dillon, que es asesorado por este doctor, a ver si estoy. Sí, lo tengo acá. Em, bueno, Harold Gillies, que es, como digo, se dedicaba a esto, pues le dice esto de la hipospadia, ¿vale? Él oculta su reasignación de sexo prácticamente creo que 3 años aproximadamente hasta que sucede esto, en realidad, que no es que él lo quería, él no quería hablar de eso tampoco, fue algo forzado, ¿vale? Dice que su muerte fue inexplicable, aparentemente estaba desnutrido, o sea, digamos que Michael Dillon
probablemente murió usando los preceptos del budismo, usó los preceptos del budismo para básicamente capaz que entregarse al abandono y verlo menos doloroso para su conciencia, es decir, quizás ya no quería vivir, pero bueno, vieron que en el budismo se hacen ayunos y tal, y bueno, capaz que, digamos, enmarcado en esa realidad también que necesitaba capaz que vivirla de esa forma para poder irse de la vida de una forma un poco más amable, vamos a decir, ¿vale? Lo que sí se comenta es eso, que había desnutrición y fiebre tifoidea. Bueno, eh, ¿qué más? A ver, tiene varios libros que son interesantes. Michael Dillon, en uno de ellos se llama El Yo, un estudio sobre endocrinología y ética, que es de 1946, ¿vale? Ahí él, bueno, justamente habla de intersexualidad, eh, habla también de la administración de tratamientos a través de la toma de medicamentos, por ejemplo, para personas que no coincide con el sexo asignado. Escribe también sobre las personas con hipospadías y cómo pueden ser incorrectamente asignadas como mujeres al nacer. Y bueno, habla bastante en general de los intersexuales. Lo que pasa que están en los primeros comienzos de estas investigaciones, ¿no? Después, hay varios libros de Dillon, ¿eh? Yo no lo leí ninguno, pero es bien un personaje interesante. Hasta 1957 escribe como Michael Dillon, Poemas de la Verdad. Eh, Poemas de la Verdad, básicamente es poesía basada en su época de adolescencia. Eh, y luego habla de la vida de Milarepa, que esto sí ya lo escribe con su nombre budista, ¿vale? Y escribe varios libros más con su nombre de budista. Y vamos a mencionar algo sobre, antes no, antes de esto quiero comentarles algo más de Harold Gillies. Gillies. Bueno, no sé tampoco cómo se pronuncia. Eh, de Harold Gillies, ¿vale? Harold Gillies nace también en el 82, como había nacido Lili Elbe, y muere en el 60, ¿vale? Es decir, muere 2 años antes que muriera Michael Dillon, precisamente. Vale, imagínense la situación de que un cirujano que está, digamos, que tiene esta noble tarea de ayudar a las personas, vieron que les decía que Scorpio es todo lo que es, bueno, todo lo que puede hacer enfermedad mental, pero también es esos momentos críticos que vivimos de salud mental por situaciones de vida. Ahí entraría la situación de una persona que va a la guerra y bueno, y que es duro, efectivamente, vivir eso. Entonces, fíjense qué puede haber sucedido para que este señor eh, pues pasara de hacer esto a hacer cirugía de cambio de sexo así porque se le ocurrió. En fin, él era un pionero en injerto de piel. O sea, esta persona es importante por lo que hizo en este tránsito también que él hace de decir, miren el paralelismo, ¿no? Esto que yo sé hacer sirve para esto, que es traumático en el sentido de los hechos que vieron estas personas fueron traumáticos para la mente humana. Entonces ahí vamos a la cara, vamos a reconstruirla, o el cuerpo, o no sé, generar un brazo, una pierna, etc. Y vamos a hacer un paralelismo y decimos, ok, las personas que tienen una distorsión de su propio ser, identidad, ¿vale? Que está todo esto comentado en el primer video. Vamos a tomar eso como si fuera efectivamente acontecimientos como los que vive una persona en guerra. Entonces esta persona también tiene derecho a esta reconstrucción y a esta cirugía. Es así de simple, o sea, si nosotros lo vemos así, podemos comprender por qué es que se está habilitando que las personas puedan hacer este tránsito, esta transición. Es porque efectivamente se está comparando
como tiene el origen en la cirugía plástica, se está comparando una situación adversa eh, donde hay muchísimo estrés psicológico. Bueno, este estrés psicológico, digamos que la persona que rechaza su identidad lo vive a nivel invisible, ¿vale? Esto es lo que decía de la parte de abajo de la parte de abajo de la línea del ascendente. Este estrés psicológico se vive a nivel invisible, o sea, no está ocurriendo una guerra, no está en una guerra aparentemente, pero está en una guerra, es decir, está luchando. Entonces, pero hay una diferencia, es decir, simbólicamente sí es lo mismo, pero en el plano de la 3D no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque digamos que el origen está en diferente lugar. O sea, la vivencia que está teniendo el que vuelve de la guerra la está teniendo como efecto o consecuencia de una cosa que vivió corporalmente en un lugar, ¿no? Y los efectos los ve a nivel psicológico, ¿vale? Y esto sería al revés. Esa situación se está generando a nivel mental. Esa guerra está ocurriendo a nivel mental y las consecuencias no las vemos a nivel corporal. Es decir, si no fuera por la transición de género, no veríamos esas consecuencias a nivel corporal, porque no las tiene de per se. Es decir, las tiene en el momento en que la persona hace la transición de género, efectivamente podemos darnos cuenta del trasfondo, pero si no lo hiciera, nosotros consideraríamos que es del ámbito mental y que concierne al ámbito mental y que el cuerpo obviamente va a somatizar, porque es prácticamente una de las funciones que tiene el cuerpo y ahí estamos en el eje Escorpio-Tauro, lo que no puede procesar la conciencia lo va a somatizar. Pero es bien interesante lo que pasa con esta temática porque no es una somatización por reacción, es una somatización como buscada, como si uno dijera, quiero que mi cuerpo refleje la guerra interior que yo tengo en mi mente. ¿Me explico? Bueno, este señor empieza durante el periodo entre guerras, empieza a hacer práctica privada, ¿vale? Eh, ¿Y qué pasa? Este señor, claro, imagínense, era solicitado por famosos, políticos, etcétera, ¿vale? Acá viene la cuestión de que efectivamente, ahora sí tenemos que hablar de Plutón, que probablemente esto se convirtió en algo, ¿cómo decir?, en algo validado con el tiempo, oculto, pero validado en aquel momento, que era, bueno, las relaciones de poder. ¿Quiénes se podían hacer cirugía? Bueno, habían seguramente determinados sistemas de persuasión, corrupción asociado a que una persona con dinero o con poder o con sexo pudiera pagar por esa cirugía, ¿vale? Con un lugar de poder, como dije, también puede ser el caso, estamos hablando de Plutón. Todo lo que pueda seducir, ¿no? Estamos hablando del ego. Entonces, todo lo que genere como esa cosa de ser cautivado, bueno, en la historia de este señor, de Michael Dillon, se ve un poco más claro eso, lo de la seducción. Bueno, fallecimiento. Perdón, la cirugía pionera eso es lo que quería decir, Harold Gillies, de la resignación de sexo. Este señor, en lugar de retirarse cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tuvo que seguir trabajando, ¿vale? Porque no tenía suficiente plata. ¡Ah, qué casualidad! Bueno, fue elegido de presidente de la Fundación Británica de Cirujanos Plásticos. Claro, ahí empieza a tener, bueno, empieza a tener toda esta cuestión. En 1946, él y un colega de él llevan a cabo una de las primeras cirugías de reasignación del sexo de mujer a hombre, que fue Michael Dillon, ¿vale? Él fue el primer paciente, vamos a decirlo, uno de los primeros. Vale, fue de hombre a mujer. La segunda, que hacen en 1951, en Roberta Cowell. Yo no investigué sobre Roberta Cowell, pero estaría dentro, ¿no? Vale. Luego, esta práctica, así tal cual, se convirtió en estándar, o sea, la que inauguró este señor, en estándar durante 40 años. Vale. Cosas importantes. A ver, de la historia de este señor, por ejemplo.
Primero, algo importante que me parecía mencionar. Además de ser cirujano y de que efectivamente esto surge, o sea, el acto que él quiere hacer con la reasignación de sexo, podríamos considerar que viene motivado por lo mismo que hacía las reconstrucciones después de las personas de la guerra. Es decir, como un acto altruista. Pero ¿qué pasa con lo altruista que no tiene conciencia? O sea, si yo soy altruista sin darme cuenta de cuáles son los principios de la vida, me puedo convertir en una persona eh, peligrosa para la vida, aunque supuestamente esté haciendo el bien. Por eso lo menciono, porque vamos a decir, además casualmente este señor que era cirujano también era artista, ¿vale? O sea que hay una cuestión de, podríamos decir, en esto de lo leonino, ¿no? Hay una cuestión de, ay, a ver si puedo inventar otra cosa, ¿sabes? Como esta cuestión del artista que dice, bueno, esto es lo que hago yo, ¿vale? Esto es lo que es correcto, pero ¿y por qué hay que hacer lo que es correcto? Bueno, capaz que puedo inventar hacer otra cosa y tener aportar valor al mundo. Claro, a ver, nuevamente, el arte que no tiene conciencia, también estaríamos diciendo que podría ser este, algo peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el arte, justamente, fíjense que el pionero de la reasignación de sexo es un artista, una persona que, digamos, motivada por su sensibilidad también, ¿cómo sabemos que no estaba, digamos, viviendo todo ese proceso como una obra de arte? ¿Cómo sabemos que no lo estaba viviendo bien como podría ser un Plutón en Leo, que es como asignándose, vamos a decir, el reconocimiento de ciertas cosas que él logró y en realidad importándole un pepino a nada, básicamente, ni los pacientes ni lo que pudiera repercutir a nivel social. Y ahí estamos hablando del libro, ¿no? Bueno, ahora le podemos decir a Harold Gilles que efectivamente tuvo repercusión, pero que nadie lo recuerda como un pionero. Digo, por las dudas, no lo he visto nombrar a este señor. Así que, bueno, pueden investigarlo más, también está disponible. Ahora, vamos a volver. Michael Dillon, entonces, respecto a su carta, cosas, datos relevantes, también tiene muy poca agua en su carta natal y lo que vamos a tomar de referencia es un tránsito que tiene de Venus, cuadratura, Plutón. Bien interesante, ¿vale? Eh, a ver, vamos a ver. Tiene Venus en Aries, cuadratura, Plutón en Cáncer. Bueno, sin duda que uno de los aspectos que tiene que ver con lo que es relación, ¿vale? Y también vamos a ver esto de ocultarse él del ámbito social, ¿no? Porque toda su vida prácticamente ocultándose del ámbito social. Venus que tiene que ver mucho con nuestra imagen social, en los entornos más sociales. O también con nuestra función social, ¿no? Las relaciones que tenemos sociales. Eh, vale, cosas importantes. Ay, se me fue otra vez. Esperen un momentito, por favor. Bueno, obviamente, igual que pasa con toda cuadratura, te genera tensión, ¿no? Antes vimos una de Luna con otro de esos planetas importantes en nuestra construcción de humanidad, que es Saturno, y ahora vemos Venus y Plutón. Eh, Claramente, una de las cosas que me pareció más interesante cuando estudié a Michael Dillon, que me parece que explica un poco esto, es que él había adoptado, eh, ella había adoptado una conducta misógina para evitar apego problemático. O sea, mismo ella expresaba que prefería eh, rechazar a los hombres, básicamente, para que no se generara, miren esto que interesante, para que no se generara esta cosa de sentirse atraída por los hombres, ¿vale? Considerando que él quería ser un hombre, obviamente, y no quería ser un hombre, un hombre como dicen ahora, como es, hombre trans, pero homosexual, que en realidad sería heterosexual, perdón, que sería al revés, pero bueno, hasta yo me revelo un poco, pero bueno,
Dicho esto, ella declaraba que había tomado esta conducta para evitar el apego problemático. ¿Vale? La palabra apego problemático sería una buena expresión para ver cómo funciona esta configuración de Venus-Plutón, apego problemático, ¿vale? Es como me atrae, pero lo rechazo, o sea, es como esa sensación de amor-odio, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la dualidad y y el resentimiento, que efectivamente sí podría, por qué no convertirse en una conducta parecida a lo que sería la misoginia, eh, bueno, respecto a esto, ¿no? Había toda una cuestión en las relaciones, o sea, Michael Dillon no aparece como una persona que hubiera sido, ¿cómo se dice? Feliz a lo largo de su vida en cuanto a las relaciones. De hecho, vivió básicamente, como dije, ocupándose de que no se revelara esa verdad, ¿no? Esto es bien interesante porque Plutón también tiene que ver con eso, con la revelación de la verdad. Y eso, el sacrificio, entre comillas, que haría sería privarse de tener relaciones. Por eso esto que decía de la misoginia, como, vieron, bueno, la definición sería como el odio a la mujer, pero en realidad acá sería como un poco al revés, ¿no? El juego. O sea, obviamente no es la definición, pero bueno, ahora, me gustaría leer, sí, por este dato que acabo de decir, me gustaría leer la definición exacta de misoginia, porque aparte es una palabra que ahora se usa mucho, pero porque tiene que ver con, me parece, intuyo que tiene que ver con esta configuración de Venus-Plutón también, ¿no? Vale, obviamente la palabra miso viene de odio, odio a la mujer. Ahora, ella nace como mujer, ¿no? Entonces, digamos, adopta esta actitud de rechazar a la mujer, pero en realidad ella hace un cambio de sexo, ¿no? ¿Cuál es el apego problemático? Uno podría pensar. Si se hizo un tránsito a sexo masculino, digamos, es lo que él quería hacer, ella quería hacer, ¿no? Un hombre. Bueno, acá viene esta cuestión que digo de Venus-Plutón, o sea, la sensación de que la persona que me atrae me puede matar, me puede dañar, es un peligro para mi integridad, ¿vale? Y también probablemente por esta cuestión identitaria que tiene mucho que ver con Venus también, cómo se forma la identidad, en el sentido que todos sabemos que una pareja, por ejemplo, va a confrontar la idea que tenemos de nosotros mismos. En este caso, imagínense si la idea que yo tengo de mí misma está sujeta de un montón de cosas que tengo que ocultar para poder sostenerlo, lo que más quiero es evitar relacionarme con otra persona afectivamente, porque me voy a sentir todo el tiempo amenazado y todo el tiempo pendiendo de un hilo, ¿no? Bueno, perdón, y ahora sí, la aversión a los hombres, que no lo sabía, aprovecho para decir, se llama androfobia. ¿Vale? Que más o menos viene de ese lado. O sea que eh, no lo sabía esto, ¿eh? Así que qué interesante, porque para hablar a la mujer se habla de odio, ¿no? Y para hablar de hacia los hombres es fobia. O sea, ¿qué diferencia, no? ¿Qué encuentran de interesante entre que en el caso de la versión, que para mí no es la misma versión que odio, obviamente, o sea, en el caso de los hombres hace referencia al miedo y en el caso de las mujeres al odio? Bueno, lo dejo también como reflexión, ¿eh? Porque las palabras no son porque sí tampoco. Bueno, y vamos a cerrar con Christine. Christine Jorgensen, ¿vale? Ella, como dije, él nació en 1926 y murió en 1989, en el Bronx, en Nueva York. ¿Vale? Eh, ujú, a ver, espérate que ver, a ver. Bueno, digamos que de los tres que acabo de mencionar, Christine sería como el caso más famoso, ¿vale? Porque justo se movió mucho en el ámbito de la televisión, por lo que sé, entonces como que fue uno de los más famosos. A ver, de datos en general, es que murió de cáncer de vejiga y cáncer de pulmón.
El cáncer de vejiga sí se asocia al cambio de sexo. No fue, en realidad, él no fue el primero en tener una cirugía de afirmación de género, pero sí una cirugía de afirmación de género exitosa, porque aparentemente no quedó como, vamos a decir, no quedó directamente asociado su muerte a la asignación de sexo, por ende se considera que es una afirmación de género exitosa. Esto es un poco extraño también, porque yo sí he leído que las personas que hacen el cambio de sexo aparentemente tienen una esperanza de vida más corta. Y aún así parece ser no ser un dato relevante. O sea, en el caso de Michael Dillon, que se muere prácticamente enseguida de haberse, perdón, no, a ver, no, de Lily Elbe, perdón, la primera que dije, que se muere casi enseguida de hacerse los cambios de cirugía, bueno, pero en este caso parece que no es algo importante. Eh, Ay, me gustaría saber dónde dejé, esperen un momentín, la información que tiene que ver con el caso en sí, ¿no? Pero acá estoy viendo otra cosa. Quiero saber la fecha en la que se realiza. Ahí va. Fueron durante 2 años que Christine se somete a una orquiectomía, que es la extirpación de los testículos, y a una penectomía, que obviamente es extirpación del pene, y además de terapia psicológica, ¿vale? Interesante, porque si esto está considerado como un caso de asignación exitoso, supongo que algo tendrá que ver con que también hizo terapia psicológica, ¿no? A pesar de los desafíos físicos y emocionales, la transformación, ella comentaba que fue liberadora. Esto sería lo más parecido, si se fijan el año, importante, el año 1989 fallece, ¿vale? Nosotros es lo más contemporáneo, incluso en realidad esos 30 y pico de años de adulta, ya no está Plutón en Leo, o sea que estamos hablando de las consecuencias de ese tránsito de Plutón en Leo y lo más parecido a lo que después se va generando a partir sobre todo de los años 90, cuando Urano pues empieza a transitar también por otros signos, como es el caso de Sagitario, Capricornio, y por supuesto, ni que hablar cuando entra en Acuario, que está en su signo regente, y ahí creo que sí que se manifiesta, por supuesto, todos estos cambios a nivel ideológico. Es decir, se establecen sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Que es lo que hemos visto sobre todo en este último tiempo. Bueno, de Christine, datos importantes, hasta ahora vimos que hay una coincidencia en que no tienen agua las dos personas que mencioné, una no tiene directamente y la otra tiene muy poquito, y este caso, el de Christine, es diferente, porque ella sí tiene agua, ¿vale? Eh, y lo que no tiene lo que tiene poquito es fuego. ¿Cuál es el tránsito del que vamos a hablar? Vieron que el tema de los elementos fue una coincidencia, pero sobre todo en esas dos personas que habían nacido medianamente contemporáneas, ¿no? 1882, 1915. Pero ya esta persona que además vivió más, ¿no? También es importante mencionarlo, Christine, viene de otra parte, ¿no? O sea, agarra, como dije, ella nace en 1926, ¿vale? Agarra, sí agarra el periodo, pero también vive casi toda su adultez fuera del periodo de Plutón en Leo, ¿no? Eh, lo digo por algunos ejemplos, por ejemplo, el hecho de que si hay una coincidencia en que todos nacen en Plutón en Cáncer y todos, casi todos viven parte de ese periodo de Plutón en Leo, es decir, considerando que una persona, estas personas en particular, hacen su tránsito siendo adultos, ¿vale? Y por eso también me interesaba mencionarlo, porque empiezan quizás a tener sus procesos en la adolescencia, pero los cambios en sí los llevan a cabo siendo mayores de edad. Y coincide que cuando son mayores de edad, son mayores de edad, Plutón está en Leo. Así que eso me parecía importante. Bueno,
¿Cuál es el tránsito que tomo de esta carta? Y en el caso de ella, que tiene, como dije, sí tiene agua, ¿vale? Ahora, claro, hay que ver qué pasa con esa agua que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, aparentemente tenía la luna en Capricornio y aparentemente tenía, intuimos que podría tener un ascendente en Virgo. Bueno, más que nada me basaría en la luna. Eh, y tiene Marte también en Piscis, que estaba en Piscis en ese momento. Pero bueno, vamos a, olvídense de eso. A mí me encantaría decir que hubiera una coincidencia en la falta de agua, pero yo diría que tienen que darse varios factores. Para mí sería predominantemente tierra o aire. En el caso de ella sí tiene predominantemente aire. Y ausencia de fuego y agua. ¿Por qué lo digo? Bueno, el agua porque ayuda justamente a la integración de todo lo que es emocional, y el fuego porque tiene que ver con el discernimiento, con la intuición, y también con la autoafirmación, es decir, con una idea de uno mismo definida, ¿no? En principio. Claro, eso estoy diciendo a modo general. Bueno, la parte que vemos acá en la carta de Christine es la luna cuadratura Venus. Vieron que acá se cierra un poco lo que vimos en las anteriores. La primera luna cuadratura Saturno, la segunda Venus cuadratura Plutón, y acá vemos luna cuadratura Venus, es una cuadratura de planetas personales. Vale. Em, Acá siempre que hablamos de la luna, obviamente hay una cuestión, ¿cómo decir?, del pasado que se recrean las relaciones del presente, ¿no? Pero bueno, a grosso modo, me parece interesante comprender algo, ¿vale? Respecto a esta cuadratura que voy a intentar cerrar también. Recuerden que les decía que cuando Plutón estaba en Leo, Neptuno estaba en Libra, ¿vale? El regente de Libra es Venus. O sea que muchas de estas cuestiones, desde mi punto de vista, que están asociadas a todo lo que es la vivencia del yo, que está construido entre la luna y el sol en la carta de una persona, está muy asociado a nuestra vivencia de relación también. Entonces, digamos que hay como un sistema de poleas, ¿no? Luna-Sol, Venus-Marte en la carta de una persona, que eso va como catalizando cosas. Entonces, muchas veces las relaciones personales que tiene la persona, por ejemplo, su adolescencia, es lo que hace que confronte a esa luna y a ese sol, ¿no? Entonces, ahí entra la cuestión de la identidad, ¿vale? ¿Quién soy yo? Y bueno, efectivamente, estamos hablando de que el eje, los cuatro puntos cardinales, ¿no? O sea, el eje de la casa uno casa 7 que es el eje de la relación con un otro, me va a llevar también a hacer contacto con el eje de mi autopercepción. En este sentido, me refiero a la construcción de mi identidad, que se da en el eje 4-10, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando tenemos esa cuadratura, para mí esta última de Luna Venus es como muy evidente como pueden haber aspectos relacionales de lo de por ejemplo temas de autoestima, temas de autovaloración que están directamente asociados a, a la dificultad para procesar esa información a nivel emocional. Pero bueno, lo que quería decir era que sí, me parece a mí que todo este tema de la transexualidad en general, pues tiene sí mucha relación con todo lo que es vínculo. O sea, no es una casualidad que en el mismo periodo de social que estamos viviendo y que está tomando voz este tema de la identidad de género, también estemos viendo una gran crisis de lo que es lo vincular. O sea, de la dificultad que hay justamente para las relaciones de pareja y ni que hablar para el matrimonio, ¿no? Y esto ya pasa entre hombres y mujeres que no tienen, digamos, conflicto con su identidad de género. Entonces, a mí me gusta ver las vivencias de otros seres humanos como una especie de servicio que hacemos todos y ellos inconscientemente también
de mostrar algo que es más profundo que su vida particular. Es decir, no quedarnos en la vivencia de que vieron esta cosa leonina de a mí me pasa, porque yo, porque yo, porque yo, sino darnos cuenta de que estamos siendo parte de un proceso que es más grande, entonces poder ver a estas personas que están trayendo sus historias de vida como una, dentro de ese sistema de poleas, como una parte que está moviendo otra cosa y que a su vez esa otra cosa también está moviendo a esa persona, para llevarla a ese lugar también. O sea, bueno, unificar un poco todo. No sé si me entendí. Entonces, bueno, creo que no haya sido muy largo este video. Para mí es un tema muy interesante. Eh, También me parece interesante mencionar dónde está el origen de esto. Y lo digo porque todas estas crisis vinculares de las que estoy mencionando, que iniciaron con ese Plutón en Libra, perdón, Neptuno en Libra, y van a ser muy evidentes ahora, y prepárense para eso, para Neptuno en Aries, cuando entre el 30 de marzo, o sea, en unos 15 días. Creo que todas esas situaciones están llevando a que padres, padres y madres que están en parejas donde no está claro el principio de masculino-femenino, llevan a creer a esas personas justamente que la identidad de género es una cuestión que nada tiene que ver con la identidad de una familia, o con la identidad de una sociedad, o con la identidad, o sea, bueno. Y ahí vemos padres y madres que quizás hasta incluso crean, crean que efectivamente un niño de 4 o 5 años puede decidir cuál es su identidad de género, como, o sea, traer preguntas que en realidad nunca, vamos a decir, nunca estuvieron en el ámbito filosófico, la estamos llevando a la filosofía. Es decir, la casa uno que es nacer, está relacionada a la casa 5 que es ser. O sea, no están separadas, no están separadas. Entonces, estamos llevando, repito, al ámbito filosófico preguntas que no supimos contestar, las preguntas filosóficas de toda la vida, y queremos crear otras. O sea, esto justamente muy Urano en Géminis, cuando pasaba todo esto, estaba Urano en Géminis, y bueno, lo voy a dejar por acá. Espero que sea útil esta información, le mando un abrazo y hasta la próxima.